¿Ya? Entonces, bueno, en esta sesión la idea es que hablemos un poquito de los temas hacia atrás, sobre todo de las sesiones que envié grabadas, que son las que se tratan acerca de seres del bajo astral y seres de alta vibración o nuestros guías también, ¿ya? Entonces, me gustaría saber si hay dudas, consultas, hay comentarios, porque justamente la sesión de los seres del bajo astral es como cuando la he hecho online, es la que más dura porque todos tienen alguna experiencia que contar al respecto. Entonces ahí yo les pediría que pudiéramos armar una especie como de conversatorio al respecto y también ir aclarando dudas y contando experiencias. ¿Les parece? Sí, Sí. claro. Ya. ¿Quién quiere comenzar? Eh, pero con respecto a qué, ¿cómo comenzar en qué sentido? No, con respecto a si hay algún comentario acerca de las sesiones que hemos tenido o si hay alguna experiencia que quieran contar con respecto también a lo mismo, experiencias que hayan tenido ustedes. Pero el comentario que tengo aquí con respecto a la clase de entidades bajo astral, la encontré buena, muy buena, eh, pero la de seres de luna la encontré muy corta. Como que, como que gana más los de la sombra que los de la luz, parece, no sé, en cuanto a contenido. No, Ya, pero porque hoy día vamos a continuar con sí, no, con pero seres de. bueno, vamos a ver una broma, ¿no? En el No, sí, sentido o de sea, que, lo que pasa, lo que ocurre al respecto un poco es que justamente con lo que nosotros vamos a trabajar más de lleno en limpieza y protección energética y con lo que nos vamos a encontrar es con este tipo de seres. Entonces, hay, incluso diría que hay mucho más, mucho más que ver, pero por temas de tiempo a lo mejor no alcanzamos. Y en cuanto a los seres de alta vibración, son por lo general también nuestros guías y los que se conocen son como los que les mostré, además de los maestros propios que cada uno pueda tener, y eso ya tiene más que ver con creencias. claro, ¿Ya? Con respecto a eso, Sonia, yo siento, no he tenido, iba a decir lamentablemente, no he tenido experiencia con seres del mar. Iba a decir lamentablemente, pero nada que ver. En realidad, no he tenido como, como algo que tal vez sí, porque hay cosas que yo siento que la mente bloquea. Cuando hay cosas como muy negativas dentro de la vida, uno tiende como a, no sé si tratar o tal vez simplemente es una defensa del subconsciente de olvidar un poco y dar vuelta a la página. Pero sí siento que en los momentos donde vibratoriamente uno está con tendencia a la baja, con situaciones como cuando uno dice, chuta, me tienen ahí, me están apaleando por todos lados y no veo como la salida, uno tiende a tener pensamientos muy negativos y muy, muy, muy negativos. Así también, yo creo que también sucede cuando uno está vibrando con buena energía, también siento que pasa algo similar. Cuando uno está bien, los pensamientos obviamente cambian y uno ve todo full, o sea, como uno se siente como la super persona. Ahora, en relación a esos seres que andan por ahí y que influyen a veces en nuestra cotidianidad, yo creo que también tiene mucho que ver un poco con eso, porque en lo personal, cuando he tenido alguna dificultad, digamos, de cosas de la vida, uno, ya sea en la creencia que uno tenga, uno trata de comunicarse con su ser superior, digamos, con algo que a uno la conecte y la haga en el fondo ver qué es lo mejor para uno. Pero sí siento que
es como que, no sé, vibratoriamente cuando uno está mal, como que se aprovecharan, por así decir, esos seres del bajo de uno y aprovechan esas grietas áuricas, por así decir, para contaminar aún más lo que uno pueda estar pasando. Y siento que es algo también súper peligroso. Y también siento que cuando uno tiene las herramientas para poder sobrellevarlo, ahí la cosa se invierte y uno al tener la conciencia de lo que me está pasando, lo que nos pasa a cada uno, como que, y uno solicita en el fondo la protección, ahí obviamente la cosa cambia. Pero obviamente eso es algo que uno tiene que saber, pues que aprender. Pero eso es lo que yo siento a nivel personal. No, no me han pasado grandes cosas que yo recuerde, pero sí siento que eso es algo que no, que a lo mejor nos pasa a todos, o a lo mejor no, pero a mí por lo menos sí me pasa. Sí, bueno, yo creo que en efecto hay periodos en los que nosotros podemos estar como más propensos a adquirir ciertas contaminaciones o a pegarnos ciertas contaminaciones, ¿ya? Pero más allá de eso, más allá del temor, me estaba acordando un poco del caso de, creo que era Pablo que lo estaba contando en WhatsApp, o algo, o alguna pregunta hizo acerca del hombre del sombrero. Y sería súper interesante como que si es que nos puedes contar un poquito esa experiencia, porque la verdad que el tema del hombre del sombrero da como para varias discusiones o diálogos, porque hay muchas teorías al respecto, hay muchas teorías al respecto del hombre del sombrero. Y más allá del temor que pueda generar, em, yo creo que lo importante es saber que eh, nosotros tenemos el poder y también tenemos nuestros guías o nuestro equipo espiritual que siempre va a estar dispuesto a ayudarnos y el poder que nosotros también tenemos de ir poniendo límites. Muchas veces hay casos de magia negra en que nos envían, por ejemplo, hombres del sombrero, porque uno piensa, hombre del sombrero será uno, pero la verdad es que son varias entidades asociadas al mismo, a la misma figura o nos envían errantes, o nos envían algún tipo de entidad del bajo astral. Y las magias negras, por lo general, tienen más influencia en nosotros, justamente cuando estamos pasando por esos periodos de los que nos habla Carolina, pero también cuando nosotros no estamos acostumbrados en esta vida 3D, ¿ya? A poner límites. Somos más inseguros o más inseguras, nos dejamos pasar a llevar, tenemos ciertas carencias afectivas, es increíble cómo las carencias afectivas también influyen para vernos afectados o para vernos contaminados con mayores cosas que otros o que personas que no tienen ese tipo de problemas. No sé si Juan Pablo fuiste tú el que contaste el caso de la niña en un colegio que tenía apariciones. No, me parece que la persona se llamaba Paulo o Paulo. Ay, Paulo, tú eres Juan Paolo, Pablo. Paulo. Ay, Sí, ahí yo me soy Juan confundí. Pablo. Perdón, Juan Pablo, perdón. Pero sí, sí tengo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? He tenido muchas experiencias con otros seres, pero desde nacimiento hasta el día de hoy. Eh, me gusta escuchar a Carolina que dice, yo nunca los he visto, pero también nunca ella rechaza que por el hecho de no verlos no existen, sino que ella quizás no tiene los canales abiertos. Bueno, y eso se puede lograr también paulatinamente. Pero el problema es cuando estas cosas llegan de manera involuntaria, ¿ya? Mm. Una cantidad de experiencias que yo creo que son realmente increíbles. Yo de profesión, yo antes fui oficial de ejército, del ejército de Chile. Actualmente soy ingeniero informático. Una de las razones por las cuales me retiré del ejército fue porque se me presentaban las entidades de personas muertas en las unidades. Se me manifestaban y, y eso me trajo un poco de complicaciones, ¿ya? Eh, y eso no es que me haya sucedido especialmente cuando yo trabajé como militar, sino que también anterior a eso, en la adolescencia, en la niñez, ¿ya?
Y bueno, también me llamó mucho la atención lo que escribió Paulo en el chat, porque un antecedente muy importante que entregó él fue que una tía de la niña trabajaba con magia. Entonces, como nosotros estamos pasando este tema de las entidades que se nos pueden pegar, lo más seguro es que ella ya sirvió de fuente energética para estas entidades y se van con ellas paseándose, ¿cierto?, por el colegio, qué sé yo, me llamó mucho la atención. Y bueno, si me quieren preguntar, estoy abierto a hablar de experiencias de este tipo. Eh, Formalmente llevo más de 20 años estudiando este tema. Eh, Primera vez que me incluyo en un curso que encontré muy interesante la propuesta de la Escuela de Magia de Luz. Eh, Muy buena. Hay mucho más que contar, ¿cierto?, con respecto a la parte académica que ustedes están formando, pero para empezar está excelente, excelente. Y dentro de todo hay bastantes cosas, digámoslo así, como inexplicables que nos pueden suceder día a día, pero como dice Carolina, al final es la convicción que uno tiene que, de uno sentirse bien, ¿ya? Porque en el paso de los años me di cuenta que las experiencias que tenía de un punto de vista personal era justamente por temas de baja emoción o de, a ver, ¿cómo, de que uno mismo se induce a estar mal, ¿ya? Inconscientemente, ¿ya? Y que aunque uno esté bien, también existen manifestaciones de entidades, ¿ya? No, el hecho de que uno tenga una buena vibración, también se le pueden presentar unas entidades negativas, pero el poder de uno, esa vibración, hace que como que repele a estas entidades, y si son entidades de alta vibración, bienvenidas sean, ¿ya? Pero eso es más o menos mi introducción. Eh, a modo así como para terminar ahora, una experiencia muy interesante que me sucedió fue que en mi casa me fui en astral y me fui paseando por la calle principal de la avenida en la cual yo vivo, y iba con un amigo y le dije, oye, vamos a ver a la señora, le dije yo. Y me dijo, ¿cuál señora? No, la señora que vive ahí. Eh, ya, me dijo, perfecto. Entonces golpeo la puerta y me va a ver una abuela, ¿ya? Y la abuela no me dijo nada, pero yo llegué y entré y me fui al final de una habitación. Y en esa habitación pensé que la abuela iba a conversar con nosotros, pero al final me quedé sentado en una cama. Y frente a mí había una entidad justamente relacionada con la del sombrero, pero esta era una entidad negra completa, pero sin sombrero. ¿Ya? Negra completa. Que se sentó al frente mío y yo le pregunté, oye, ¿y tú hablas algo?, le dije yo. Y no me respondió. Al no responderme y al no volver la señora que me había abierto la puerta, decido irme. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pude diferenciar que no fue un sueño, digamos, fantasioso, ¿cierto?, sino que fue un astral puro y duro. Y nunca le prestó mucha atención a las casas de la misma avenida en la cual yo vivo. Y fíjate que un día voy viajando en bicicleta y dije, oh, voy a mirar la casa donde fui el otro día. La casa, por fuera, está una gruta de la Virgen, monos mirando hacia afuera, cuadros de la Última Cena y otros adminículos, digámoslo, esotéricos. Eso fue más o menos mi experiencia. Eh, me han dado ganas de ir a conversar con los personajes de la casa, pero como que lo dejo nomás como una experiencia propia. Eso es más o menos lo que te puedo contar a modo de introducción. Gracias, Juan Pablo. Sí, bueno, una casa que por algo tenía toda esa protección, por algo tenía Claro, todo eso, ese justamente. espacio. Sí, Bueno, hay cosas que me gustaría rescatar de lo que mencionaban ustedes dos, Carolina, con Juan Pablo. Eh, y este tema de que, claro, aunque uno esté vibrando alto, igual nomás hay entidades que pueden apegarse a tu campo energético. O sea, eso es absolutamente cierto. Yo creo que hay, cuando nos dedicamos, por ejemplo, a las limpiezas energéticas, como lo que hacemos Ruth y yo, y a lo mejor muchos de los que están acá,
entenderán justamente esa situación. Uno puede estar muy bien, puede estar en equilibrio, pero estás haciendo algún tipo de trabajo en el que estás ayudando a alguien y de alguna manera también puedes ir como acarreando bichos, como dice uno, y lo importante ahí, eh, lo importante más allá de vibrar alto o no, porque somos seres humanos, hay como cierto nivel que uno puede vibrar alto o más, pues si vivimos en este espacio 3D. Pero de alguna manera, el entender que, u observarnos antes de hacer algún tipo de trabajo, observarnos en nuestras emociones, ya no hay emociones negativas ni positivas, es bueno acoger nuestras emociones, estemos con estados depresivos, estemos con estados de alegría, como sea. Pero la autoobservación en estos casos es súper importante para darnos cuenta cuando estamos contaminados también, ya cuando estamos contaminados, porque algunos verán que hay una entidad cercana, pero hay otros que no van a ver. Pero cuando nos conocemos, cuando conectamos con el autoconocimiento, cuando me reconozco en mi propia energía, cómo estoy yo energéticamente, cuando me reconozco en mis pensamientos habituales, en mis emociones habituales y en mi modo de ser, puedo darme cuenta inmediatamente cuando hay algo extraño en mí, ¿ya? Y eso van a irse dando cuenta a lo largo de esta formación también, de esos aspectos importantes del autocuidado nuestro, ¿ya? Y del autoconocimiento que podamos tener en todos nuestros niveles, en todos nuestros niveles. Entonces, sí, claro, tú puedes estar súper bien, puedes estar en equilibrio, eh, pero sí también puedes contaminarte, porque vivimos en este plano y estos seres que andan pululando también son parte de este universo. Ya somos, todos formamos parte del mismo universo y nos vamos a encontrar, ya lo queramos o no. Carolina, qué bueno que no has tenido experiencia, pero ¿sabéis qué? Todo es para crecer. Todo lo que nos va ocurriendo en todas las etapas de nuestra vida, seguramente lo que le ocurrió a Juan Pablo también en esta situación como de mediumnidad, que a lo mejor no sé si quería o no quería, pero en este periodo de mediunidad, todo le sirvió, estoy segura, para ser la persona que es hoy día. Y para darse cuenta también, y para observarse, y para conocerse mejor. Eh, entonces, y seguramente, y me da la sensación que un gran estudio sobre el tema. Entonces, y que puede ayudar a otras personas también en todos estos procesos. Y en tu caso, Carolina, eh, como dice Juan Pablo, dice, a lo mejor no hay canales abiertos. A lo mejor sí hay canales abiertos, ya, pero a lo mejor no te toca conectar con eso aún. Y en algún momento te va a tocar. Y todos de alguna manera tenemos igual cierto modo de funcionar, y muchas veces nos bloqueamos igual. Y no es necesario ver, tenemos distintos canales, ya los que han tenido canalización con nosotros, con Ruth, o a lo mejor Ruth también les ha hablado ahora en limpieza energética, en esta formación, en este diplomado, que todos tenemos distintos canales para captar, ¿ya? Y muchas veces, si yo no veo nada, solo veo colores o siento frío, bueno, ese es el mensaje, o eso es lo que tú estás captando. Y eso también es parte de la energía que te rodea. Entonces, todo lo que vivimos y todas las experiencias que hemos tenido, las veamos buenas, las veamos malas o como sea, de alguna manera nos van a servir para nuestro autoconocimiento y para nuestro crecimiento. Y sobre todo si por alguna razón estamos acá en este diplomado, escogimos este camino, no solamente a lo mejor para observarnos nosotros, para hacernos limpieza energética, para protegernos nosotros, sino que también nos puede servir para acompañar y guiar a otros. Y cuando acompañamos y guiamos a otros, es como si a nosotros también nos acompañaran más seres que buscan el bienestar o el bien universal. ¿Ya? No quiero ser antropocentrista y decir el bien del ser humano, el bien universal. Y estos seres de alta, que les llamamos seres de alta vibración para diferenciarlos un poco de los seres de baja vibración, donde podemos encontrar desde lo que la gente llama ángeles, arcángeles, em,
seres multidimensionales que están en vibraciones superiores o que están en dimensiones superiores y que lo que buscan también es el bien común. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Algo que quieran comentar o dudas que hayan quedado también acerca de las exposiciones anteriores? A ver, a mí me pasa mucho, y yo me quedo muy dormida, pero en las micro. Yo uso la locomotora colectiva y después quedo así como, me voy a un sueño demasiado profundo, como que eh, y me pesa el sueño. Y quedo como un día o 2 días así como pesada, muy pesada bueno, siento y creo que me contamino mucho, porque al quedarme dormida, no pongo barreras de protección, y ahí en la locomoción colectiva uno va rodeada de mucha gente, de repente muy llenas, y como que siento que por eso en realidad a veces no me gusta salir mucho en micro. Por eso siento como que al quedarme dormida en la locomoción, como que absorbo toda esa energía de las demás personas. Bueno, y ¿tienes alguna protección o has hecho algo al respecto para de alguna manera sellarte energéticamente para no estar tan expuesta en esta situación? En realidad no, porque siempre trato de usar cadenas y cosas, y soy muy como de sacármela, me las saco la noche, no, como que no las puedo mantener, no mantengo anillo, nada, porque por lo mismo, y soy como que me desesperan. Y mira, me voy a adelantar un poco a lo que es nuestro diplomado y vamos a ir hablando un poquito de algunos tips que nos pueden servir. Am, bueno, ahí sería interesante también, Virginia, del por qué te quedas dormida en los buses, po. Sería interesante también ese tema después analizar. Ya a veces tiene que ver con déficit atencional, o que estás muy cansada, o que algo estamos evadiendo, o que no me doy los tiempos para descansar, pero ahí hay que ir autoobservándose. Em, Cuando nosotros hemos tenido este tipo de situaciones donde yo me he sentido expuesto energéticamente, es muy bueno trabajar con algo que lo encontramos en cualquier lugar y que es la sal. La sal es un elemento que se ha utilizado mucho en alquimia, en magia. Es un elemento que está en la naturaleza y que podemos acudir a él en estas situaciones. Hay algo que a mí me gusta mucho hacer y que me enseñaron y que es ponerle al jabón líquido con el que me lavo las manos un puñadito de sal gruesa o la sal que tengan en la cocina. Y después de que lleguen de un lugar, entran a su baño, se lavan bien las manos y eso va a ayudar a que su campo energético corte un poco cierta densidad que ustedes puedan traer de afuera. ¿En qué otras ocasiones es bueno usarlo? Cuando ustedes atienden personas, tienen contacto con público, lo mismo, ya lavado de manos. Em, es bien conocido el baño de sal con hierbas, ¿no es cierto?, para cortar también energías densas y hacernos una buena descarga. Pero aquí yo les diría, ojo con eso, ya no es malo, es maravilloso, es rico, sobre todo si le ponen aromas, unas velitas y es más relajante aún. Pero sí hay que tener en consideración que cuando nosotros nos damos un baño de tina con sal, bueno, nuestro cuerpo se desintoxica maravillosamente, dependiendo de la cantidad que usemos, pero energéticamente quedamos un poquito expuestos, porque la sal queda en nuestro cuerpo, ¿ya? Si no nos pegamos una ducha después, la sal va a quedar ahí y de alguna manera quedamos un poquito expuestos o quedamos un poquito, no sé si, no quiero decir debilitado el campo energético, pero quedamos más sensibles a nuevas contaminaciones. Es como Actúa como imán. paradójico, claro. Y quedamos sensibles energéticamente. Entonces, si ustedes se quieren dar un bañito de tina, dénselo en la noche antes de dormir o se lo dan cuando no tengan que salir inmediatamente. Ya, y un día a mí me pasó, y lo cuento por experiencia propia, que no sé, pues me di el baño de tina en la mañana
y después salí al centro. Y llegué cansadísima a la casa y con muchas contaminaciones. Me medí y tenía hartas contaminaciones, tenía hartas larvas energéticas y recién me había dado el baño de tina. Y eso porque se me ocurrió salir al centro. Lo mismo, no vean películas de terror inmediatamente, al menos que no les den miedo. Nada que les cause emocionalmente tampoco shock, ni se junten con gente inmediatamente, ni tengan peleas después de este bañito de sal, digamos, de sal de tina. Ya hay que unas horitas eh, para poder como recuperar eso. Y lo otro es darse una ducha y que salga todo, ya que salga todo de tu campo energético, toda la sal. La otra opción es justamente, nuevamente, ducharse con jabón líquido con sal. Y eso es súper bueno porque el agua corre mientras tú te estás duchando y corre también la contaminación y la sal no te queda en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ahí tienen otras opciones también. Otra opción es en este tiempo que ya empieza el frío, llegar del trabajo o llegar después de que salen, llegan muy tarde, no quieren darse un baño, pero quieren como descargarse un poco, un lavatorito o en la misma tina se sientan y ponen solo los pies a descargarse, con agüita tibia, aromas y todo lo que ustedes quieran. Y esa también es otra opción. Pero eso es un modo de autocuidado energético que podemos tener al llegar a casa o después de atender personas o después incluso de una pelea. ¿Ya? Em, También están los saumerios que podemos aplicar en nuestro espacio, en nuestro campo energético, ya que también vamos a ir hablando un poco de esos temas saumerios, las limpias que tradicionalmente se hacían en Latinoamérica, como la limpia con huevo. Todas esas cositas las vamos a ir aprendiendo y también las protecciones. Ahora, en el caso de Virginia, y también si ustedes lo quieren aplicar, em, es bueno también conectar con el poder de la mente. Nosotros tenemos una mente muy potente, una mente que es capaz de crear los peores miedos, pero también puede crear las mayores alegrías, podemos crear amor y también podemos crear protección para nuestro campo energético. Entonces, a lo mejor Virginia, antes de salir de tu casa, antes de subirte al bus, eh, tomarte unos minutos para conectar contigo eh, y reforzar tu campo energético en ese momento, o visualizar o imaginar o pedirle a tus guías que cubran tu campo energético con, puede ser con espejos, por ejemplo, con espejos que miran hacia afuera, ya no hacia tu campo energético, con espejos hacia afuera. Lo que hacen los espejos hacia afuera, que nos rodean, estos muros de espejos, es de alguna manera reflejar y rebotar toda la energía que está fuera de ti. Y eso no va a entrar a tu campo energético. También puedes solicitar energía que repela todo lo que está afuera, o una capa extra de protección. ¿Ya? Todas esas cosas nosotros podemos como de alguna manera intencionarlas, ¿ya? Y afirmarlas de que eso es así. Y ese es el poder de nuestra mente también es muy potente. Entonces, también podemos usar eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo un límite a las energías de los demás. Si otra vez hablamos de también observarnos, ¿ponemos límites nosotros en la vida de las personas? ¿Ya? ¿Ponemos límites en general? Las personas que somos más sensibles, ¿ya? Y estoy seguro que todos los que están acá, que somos muy sensibles a las energías del entorno, por lo general no poníamos límites en la vida. Nos cuesta poner límites en la vida, ya por no quedar mal, por no crear conflicto. Y es lo primero que tenemos que empezar a hacer, ya empezar a poner límites a las personas cuando nos sintamos pasados a llevar, incluso antes de que nos pasen a llevar. Poner las cosas claras. Y así vamos a ir viendo cambios en nosotros internamente y que van a ver cómo también se van a expresar energéticamente. O sea, cuando nosotros hacemos un cambio interior, se va a reflejar en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo lo energético. Entonces también, si yo empiezo a poner límites energéticos, también va a reflejar y de alguna manera va a provocar cambios internos en mí y en que voy a empezar a ponerle límites a la gente. O sea, es como es arriba es abajo. Ya
Sí, ahí tengo algunos datitos para Virginia. Bueno, y también dependiendo de tus creencias, ya de las creencias de todos. Por ejemplo, yo trabajo mucho con San Benito, ya no soy católica, vengo de una familia católica, estuve en colegio de monjas, pero siempre he tenido una conexión con San Benito. Yo ya no comulgo con, con la religión, pero sí siempre sentí un llamado de parte de San Benito. Em, y fui descubriendo quién era, lo investigué, hice también una formación con respecto de San Benito que es bastante potente, em, y que también ahí aprendemos mucho de protección. Así que también vamos a aprender una protección energética eh, benedictina y que es muy potente porque son protecciones, e incluso la cruz de San Benito es una cruz que seguramente el que lo conoce sabe que es una cruz exorcista, que exorciza energías y exorciza entidades. Y parte de las palabras que tiene son parte de, no sé cómo llamarlo, el decálogo exorcista que tiene la Iglesia Católica, algunas palabras. Entonces, em, la verdad es que ahí esto es independiente como, bueno, no sé, yo siempre he dicho que cada uno según sus creencias se proteja, no me haga caso a mí de lo que yo le estoy diciendo, sino que se proteja según sus creencias, porque a lo mejor hay gente que no puede ver el tema católico y está perfecto, y prefiere a lo mejor trabajar con temas más chamánicos, o prefiere trabajar a lo mejor con, a lo mejor no en el catolicismo, pero cree en los ángeles o en seres de otras dimensiones, y está bien. Tiene que ser acorde a lo que ustedes sienten que los va a proteger, no a lo que yo le digo, pero igual yo les voy a dar toda la gama de protecciones a vida y por haber, y para que ustedes puedan ir observando cuál es la que ustedes sienten que realmente los protege. O sea, mucho tiene que ver con nuestras creencias. Pero esto no tiene que ver con religión, esto tiene que ver con espiritualidad y con autocuidado energético. ¿Ya? ¿Qué otros temas quieren conversar o alguien que quiera comentar alguna experiencia? Sí, yo. Eh, el otro día me sentí enormemente identificado con tu experiencia, Sonia, de lo que son el tema de visitas extraterrestres. Es la primera persona que escucho, así como cercana, a decirlo así, que ha tenido experiencias de ese tipo. Yo también tuve experiencias de ese tipo, pero fue muy distinta a las tuyas. Si bien tú fuiste visitada por grises, los que se le llaman entidades biológicas extraterrestres, ¿cierto? Los grises, Mm, estos enanos chicos, mm, ¿ya? Yo también fui visitado, pero por los altos, los de metro 90, que tienen unos dedos muy largos. Eh, un día estaba en mi casa y se me aparecieron más o menos entre las 2 3 de la mañana. Eh, y sucedió algo bien extraño porque eh, cuando uno está ya más acostumbrado a experiencias de presencia de entidades y las puede ver, cuando uno está durmiendo, como que uno despierta de repente, no es algo que así como uno despierta en la mañana, así como, oye, abriendo los ojitos, así como chiquito, no, ¡pa! es un Entonces, se estado de abre los ojos, alerta, exacto, exacto, es un estado de alerta máxima sí, que horrible. trasciende, es trascendental porque como que tu cuerpo también siente mucho, ¿ya? Entonces, se me apareció este ser al frente de los pies de mi cama, eh, y lo primero que se me vino a la mente fue un arquitecto. Eso fue lo primero que se me vino a la mente, un arquitecto. Cosa que, ¿por qué pensé eso o lo catalogué así? No tengo idea. El tema es que yo a este ser, porque fue uno solo, no fueron dos, tres, varios, no, fue uno. Incluso podía ver el portal a la izquierda de mi cama. Salió un portal porque eran lucecitas muy sutiles, porque de ahí salió este ser. Y se puso al frente mío. Pero fíjate que lo recibí como si lo conociera. Lo recibí así como, le estiré los brazos. Entonces se me vino al tiro la palabra, oh, un arquitecto. Y justo estaba durmiendo como momia, con los brazos cruzados, tiene un nombre esa posición.
los brazos cruzados y yo extiendo los brazos. Entonces, mi estado de alerta se redujo a un estado de paz. Y al estirarle las manos, él me agarra mi mano. No, o sea, nos tomamos de la mano. Y con la mano izquierda del ser me apunta al lado derecho del cerebro y me hace un sonido. Y ante esa situación también hay muchas teorías, pero esa fue más o menos la experiencia. Algunos te pueden decir, bueno, las investigaciones indican que pudiste ser chipeado, hubo una modificación cerebral, un bloqueo de recuerdos. Pues, valga saber qué es lo que es, hasta el día de hoy lo Mm, estoy tratando mm, de sacar a la luz, investigándolo. Bueno, eso es lo que también la experiencia que quería contar. En ese momento no me sentía como mal, como para tener otro tipo de experiencia, así que sí me pillaron mm. mal parado, pero me sentí muy identificado con tu experiencia. Creo que ha sido la primera persona, desde un punto de vista cercano de la comunicación, que ha tenido experiencias similares a la mía con respecto a entidades extraterrestres, que de que existen, existen, y que están en otros planos, y que es muy difícil poder catalogarlos de buenos o malos. De hecho, hay Mm, entidades que son muy difíciles de catalogar, si son dentro de la concepción humana del bien y el mal. mm. Bueno, y eso ha sido una más de mis experiencias. Sí, pero me sentí enormemente identificado y como gratificado, así como hay alguien que también le pasó lo mismo o algo parecido, No ¿me soy el entiendes? único rayado aquí. Exactamente, exactamente. Sí, eso. Eh, sí, no, efectivamente, gracias por tu experiencia, Juan Pablo. Eh, efectivamente, esto es como hablar de duendes eh, y de troles, de duendes y de hadas. Nuestra moral no podría compararse o no podríamos pasarla para allá, digamos. No, no son seres que iban según nuestra moral ni según nuestros preceptos. Entonces, claro, no puede decir si son buenos o malos. ¿Dónde nosotros hacemos la diferencia? En las intenciones que puedan tener con nosotros, ¿ya? O en si nos están haciendo daño o no. Entonces, claro, una cosa es que a lo mejor eh, yo pueda recibir a un ser, a lo mejor como si lo conociera. Ahí me da la sensación, no quiero como rayarte con lo que te voy a decir, pero ahí me dio náuseas mientras tú hablabas. Y eso para mí cuando hay náuseas es porque hay algo, algo feo, por decirlo de alguna manera. Sí, Em, estoy en conocimiento de eso, sí, sí. entonces, la sensación que me da, y es que sí, se parece bastante a lo que me estaba pasando ese día de lo que les conté, de que yo lo sentía que estaban en la puerta. No sé si esa fue la historia que les conté o no. Eso fue como la experiencia. Cuando yo sentía que estaban en la puerta y querían entrar y que yo estaba despierta en este estado de alerta máxima, pero que de repente sentí que me querían hacer dormir. Y empecé a tener sueño, sueño, sueño. Dije, pero ¿cómo voy a tener sueño si estoy en alerta máxima? Y yo sé que no tengo sueño, no quiero dormir. Entonces ahí hay una manipulación para hacerte sentir lo que ellos quieren que tú sientas y poder entrar de mejor manera. Claro, a lo Es- mejor conmigo ya han tenido varias experiencias en las que yo los bloqueo, los bloqueo, los bloqueo, como la propaganda del de bloqueo, bloqueo, bloqueo. Ya, así. Yo los bloqueo. Entonces, ya lo único que les queda es como hacerme dormir. Eh, pero yo estoy segura que si yo no hubiera tenido experiencia con ellos, me puede haber pasado esto que hicieron contigo. Mira, siente paz y estírame los brazos. Eso es como... Y son muy engañadores, ¿ya? Y insisto, aquí no hay ni buenos ni malos. ¿Por qué los tenemos como seres de baja vibración? Porque causan daño, porque no están buscando bienestar, ¿ya? Ahí lo diferenciamos. No están buscando el bienestar universal. Lo que están buscando es obtener algo para ellos, para su propio beneficio. ¿Qué será? No tengo la menor idea, pero, pero es complejo, es complejo. Y lamentablemente muchas veces estamos como eh, a merced, a merced. Em, si tú quieres, Juan Pablo, lo que yo te puedo ofrecer, así sin ningún miramiento, sin ninguna vanidad,
Si tú quieres, humildemente, puedo hacer alguna revisión durante la semana, puedo revisarte energéticamente para ver si quedó algo por ahí, como dices tú, un chipeo, o algún cambio, puedo hacer a lo mejor alguna canalización, eh, si gustas, ¿ya? Para ver si hay algo más. Sí, claro, perfecto. Gracias. Ya, si después, bueno, ahí lo que necesitaría es tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, y yo hago un trabajo de canalización y de radiestesia para ver si queda algo, si hay algo, y hago, Te envío mis eh, datos por correo electrónico. sí, por el WhatsApp, puede ser, Perfecto, por el muchas WhatsApp. gracias. Ya, ahí lo hablamos. Gracias, Juan Pablo. Carolina, está levantando la mano. Sí. Es que uno dice, no, yo creo que no me ha pasado nada. Pero cuando uno empieza, claro, a compartir vivencias, ahí uno empieza a acordar, verdad que, y la mente empieza como a trabajar respecto a eso. Y justamente en estos dos temas, como que tengo algo como para compartir. Con respecto al anterior, bueno, yo hasta hace poquito, hasta enero, y ahí, por lo que comentó Juan Pablo de su profesión, yo estaba alarmada, pues me retiré hace poquito, en enero, y trabajaba en el área de la salud, y la verdad que cuando estaba en el hospital naval puntualmente, sí, pues pasan 500.000 cosas que uno en realidad bloquea. Ahora me doy cuenta porque en realidad ni me acordaba, sinceramente, y algo que a mí también me hizo alejarme o tratar siempre de moverme del hospital, porque el área de la salud, que es la vocación de uno, qué sé yo, trabajar con pacientes, con personas enfermas y ayudar, obviamente eso provoca harto desgaste, pero más allá de eso, son las sensaciones. Yo creo que soy como más eh, no sé, pues cuando hablamos de las cualidades sensoriales tal vez que tiene cada persona, a lo mejor soy un poco de sensación y la parte como un poco, no sé si telepático, pero como que uno escucha o cosas por el estilo. Y el tema es que a mí lo que me perturbaba, pero así profundamente, es el tema cuando se morían los pacientes. Y claro, pues ahí es como que uno ya sabe, uno siente casi como si se fueran a despedir. Yo no sé si todas, en realidad no todas las personas le pasa, pero uno como que se queda calladita porque a veces uno como que teme en el fondo como pasar no sé, porque estáis ahí como, no sé, no quiero decir así como rayando, no sé, pero en el fondo no todas las personas son sensibles a esto, entonces obviamente uno no comenta las sensaciones ni nada, porque para no generar nada en el fondo, simplemente seguir trabajando y concentrar en lo que uno hace nomás. Pero claro, o sea, esa sensación del frío, ruiditos, murmullos, un montón de cosas muy frecuente. Y obviamente eso también me desgastó tanto, me tenía tan así como complicada que inclusive por los paseos, por ejemplo, a la morgue, o sea, no paseos, sino en el fondo cuando uno tiene que llevar a un paciente, cuando fallece, esas cosas, para mí era lo más terrible del planeta porque en realidad sentía muchas cosas, muchas sensaciones a nivel corporal. Y claro, sea, alejándome de esa área, siempre traté de buscar otras áreas como profesionales, por así decir, y me fui a trabajar a la escuela naval. Dije yo, bueno, ahí hay gente joven, cadete, dije yo, otra onda, y no voy a pasar esto mismo. Pero resulta que también viví muchas sensaciones y cosas, porque claro, pues son lugares también súper antiguos, súper con mucha energía de diferentes índoles. Y lo que me pasaba que en mis guardias, por así decir, en mis turnos, despertaba todos los días, pero de golpe a las 3 de la mañana, pero
juntos, o 333. Siempre lo voy a recordar porque ya me tenía demasiado, me tenía ya como complicada ese tema. Era como, chuta, o sea, ya de nuevo, no puede ser. Y bueno, dentro de esos como avisos, yo digo también yo siento que al final son como avisos de seres que uno lo protege, ¿no? Cuando pasan muchas cosas que son como señales y a veces uno tiene la capacidad o no de tomarla. Yo hasta ese entonces no tenía mucho conocimiento tampoco, entonces, que tampoco fue hace tanto tiempo, un par de años atrás nomás, pero sí sabía que algo me estaba pasando. Y dentro de las complicaciones laborales que siempre suelen haber, no sé, pues de diferentes cosas, el ámbito militar siempre tiene sus complejidades. Eh, Resulta que yo estaba enferma, yo no tenía idea, pues. Yo estaba pasando por una situación, digamos, compleja laboral, pero además había absorbido tal vez mucha energía negativa, no sé, por diferentes razones, para no ahondar. Y resulta que yo me sentía enferma, pero enferma internamente, siempre tratando de uno estar bien, aparentar buena presencia, pero me sentía muy, muy enferma internamente. Difícil de explicar porque uno, siendo de la salud, si yo me tomaba la presión estaba impecable, si me tomaba la temperatura también, el pulso, por así decir, pero yo me sentía desgastada, enferma, agotada. Había noches que a veces no dormía, en mi casa sí, no dormía también por esta sensación de angustia que tenía interna. Cuento corto, me hice exámenes y tenía diagnóstico de cáncer, tenía un cáncer. Entonces, yo ahí como que dije, chuta, o sea, porque sentía como muchas señales, como muchos avisos, y sentía, sobre todo cuando estaba en el trabajo, cuando me tocaba quedarme ahí, la guardia, qué sé yo, que son 24 horas, bueno, hasta el otro día, despertaba a las 3 y a las 3, o a las 3:33, era siempre lo mismo, todas las noches que me tocaba ahí, pero además escuchaba murmullos, o sea, yo despertaba como si realmente alguien estuviera al lado mío y me hubiera despertado, o sentía que me tocaban así como que un remesón, y yo despertaba, pues, y con toda esa sensación de alerta 100%, y yo decía, yo como soy eh, de creencia de vida, yo me persignaba, me ponía a rezar Padre Nuestro porque era muy potente, o sea, era una cuestión así como, claro, pues estas cosas yo no ni siquiera pensaba comentar porque en realidad como que ni me acordaba, porque obviamente después de ese proceso partí con todo el cuento de quimioterapia, todo lo que implica, entonces ya como que uno empieza a bloquear, ya me olvido de toda esa sensación negativa o mala que sentí en ese momento, pero yo me sentía enferma y también sentía algo que me estaba indicando que tenía que salir de ese lugar. Estaba rodeada de gente complicada, negativa, estaba con mucho ataque energético que yo sé que ahora lo sé porque obviamente ya me he interiorizado a raíz de esto también, bueno, siempre me han interesado estos temas, pero no había podido profundizar y ahora que sí he podido profundizar un poquito, sí me di cuenta que estaba siendo un poco víctima de un ataque energético bien potente, pues no, yo no me había percatado y obviamente se manifestó en una tremenda enfermedad. Y en la adolescencia me pasaba mucho esto de la parálisis del sueño, me pasaba con mucha frecuencia. Y durante los momentos, yo sé que la parálisis del sueño es un tema, digamos, que le puede pasar a cualquiera, que son eh, como estados en el fondo mentales que se producen durante el sueño, pero yo no sé si será normal o no que en esa parálisis que uno se queda consciente lamentablemente y que se queda inmóvil, uno no puede hablar, no puede moverse. Ahí veía, pero muchas cosas. O sea, yo creo que ahí parece que conocí a los grises chicos, eso sí, creo que por ahí los conocí, eh, eh, así como colores, formas, ahí veía de todo. Y yo misma traté de como autoconvencerme, no sé ahí qué hice puntualmente, pero traté de como de bloquear esas cosas, porque claro, asustan tanto, para mí era tan terrible, de hecho hubo un tiempo que me daba hasta miedo de quedarme dormida porque yo sabía que me iba a pasar esto.
y de alguna manera como que lo fui bloqueando hasta que afortunadamente ahora ya no sufro de eso, pero yo no sé si es normal o no durante una parálisis de sueño ver tantas cosas, pero yo en ese tiempo veía muchas cosas, no le encontraba obviamente ninguna explicación, simplemente traté de que ya se terminara ese cuento y de ahí para adelante que trabajé como en convencerme de que no, ya logré que no me pasara más. Pero, pero sí, pues claro, al conversar cosas, uno se da cuenta que sí, ha tenido vivencias de cositas que se van sumando, pero que a veces provocan tanto miedo o a veces pasan por un momento de tanta sensibilidad que uno trata a veces como ya de ir olvidando, ya listo, ahora todo bien, ahora todo está bien. Una cosa así. Eso. Mírala, salieron varias cositas. Gracias, Carolina. Bueno, con respecto a los temas que estás comentando, o sea, sí, uno bloquea. Mira, todos los que por eso digo, todos los que están inscritos en estas formaciones es porque tenemos cierta sensibilidad y la mayoría somos psíquicos y no hemos conectado con esa parte nuestra porque es algo como tabú, es algo raro, es algo que nadie nos enseñó, al menos que tengamos una mamá o papás o abuelitos que hayan vivido las mismas cosas. Entonces, sobre todo usted, por ejemplo, que está en carreras militares, que esa cuestión, o sea, es como todo lo contrario de la sensibilidad. Sí, es que, Y donde no se, donde van a empezar a mandar al psiquiatra, lo más probable si tú hables de eso. Entonces, bueno, pero la vida nos muestra el camino, nomás, pues, la vida nos muestra el camino eh, de nuestra, para nuestro bienestar. Y siempre digo, estamos siendo guiados, siempre estamos siendo guiados. Me gustaría como apuntar algunos temas que tú estabas nombrando, el tema del despertar a ciertas horas. em, hay horas que son como claves o que han sido claves según distintas teorías. Por ejemplo, el tema de las 3 de la mañana, despertar a las 3 de la mañana, a las 3:33. Se habla mucho y el 3:33 en realidad tiene varias connotaciones. Algunos lo asocian al tema demoníaco, al 666, a la hora del demonio. Ya hay distintas teorías al respecto. Pero desde el mundo angélico, por ejemplo, el 333 te dice que tú estás, no sé, pues estás bien encaminado, estás siguiendo el camino que debes seguir. Entonces, la verdad es que hay varias teorías al respecto. Pero por lo general, el despertar esas horas, 3 de la mañana, entre las 3 y las 5 de la mañana, por lo general nuestros guías nos despiertan justamente para no sufrir ataques oníricos. Y son las horas de los ataques oníricos, son las horas en las que hay ciertas entidades que hacen su pega, digamos, ¿ya? Si aquí todos tenemos una pega y al final todos trabajamos para el mismo lado, que es el crecimiento, no sé. Y, y de alguna manera esas son como las horas en que nos despiertan para que nosotros estemos otra vez estado de alerta para no caer, para que no nos manipulen de alguna manera, ¿ya? Y en cuanto al tema de las enfermedades y de las energías, los hospitales, la verdad, son los lugares y las clínicas o lugares donde se atiende pacientes, donde hay enfermedades, son lugares en donde esas mismas energías de enfermedad se van acumulando. No sé si lo comenté en alguno de los videos, pero hay un cúmulo de energías que es como egregórica, que se llama miasmas, o a lo mejor lo van a ver con Eso. Ruth, los miasmas de enfermedad. Hay distintos tipos de miasmas de enfermedades crónicas, hay enfermedades, miasmas agudos, miasmas de enfermedad degenerativa, y estos se acumulan en estos lugares porque está toda la energía de la enfermedad. Y si pasamos mucho tiempo en esos lugares, lo más probable es que empecemos a acumular o empecemos, es como salir como, bueno, y aquí se me va a caer el carnet así heavy, yo tengo 45, sí, por si acaso lo aviso, el coyote y el correcaminos. Ya. Que vean los monitos del coyote, recordarán que siempre lo seguía la nube negra al pobre coyote y le pegaba los rayos. Ya, bueno, eso es así, es como pegarse un miasma o una energía egregórica. Ya eh, es que te sigue para todos lados y empieza a hacerse parte de tu campo energético. Entonces eso, nuevamente ahí la sal es importante. Pero
pero acarreamos esta nube negra, digamos, de alguna manera, eh, a lo mejor no necesariamente por estar vibrando bajo, qué sé yo, sino porque a lo mejor hemos pasado mucho tiempo en ese lugar y es obvio que se nos va a pegar. Es obvio que como se nos pegamos la larva energética, como nos pegamos cualquier cosa, como nos pegamos un resfrío. Entonces, y eso conjugado a lo mejor a lo que tú estás hablando de temas de ataques energéticos y todo lo demás, puede despertar en nosotros también una enfermedad. Ahí va a depender también de nuestra genética, de si dentro de nuestra genética traemos con nuestros ancestros el cáncer, en este caso tú, puede haber sido otra cosa, puede haber sido otra enfermedad. Pero también energéticamente nosotros podemos despertar o podemos potenciar algo que ya está ahí en funcionamiento. Entonces, ¿sabes? Yo veo que tú tienes una tremenda sensibilidad, pues, Carolina, de medium, de Mm. canalizadora. Y sí, pues si nadie nos enseña y si nadie nos guía, evidentemente que vamos a bloquear por temor, porque es raro. Si la invitación es, primero, no tener miedo, segundo, no están locos, ya no estamos locos, es parte del universo, está otro, esto es como cuando empezamos a estudiar este tipo de cosas o a conversarlas, es como si empieza a caer un velo. Es como si se empieza a caer un velo y empezamos a ver, oye, el mundo en el que vivo no es solamente el mundo en el que vivo, esto es como una parte nomás. Mm. Y todas estas seres y experiencias son parte también de este universo, pero de alguna manera lo hemos como excluido, porque cuando la gente o algunas personas podían ver y otras no podían ver, obviamente que los que no pueden ver piensan que los otros están locos y que estamos rayando la papa. Pero la verdad es que es también parte de este universo y yo sé que de repente da miedo, pero no tengan miedo porque esto es parte de nosotros y todas las experiencias que vayamos a tener o hemos tenido nos sirven para algo. O sea, a ustedes les sirvió para salir de un lugar en el que a lo mejor no tenían que estar. Y uno a veces piensa, ya, pero es que salí porque me daban miedo los muertos o me daban miedo de estas cosas, eso no puede ser positivo. Mm. Y por eso les digo, todos trabajamos para el mismo lado. Todos trabajamos hacia el mismo camino. A veces ver las cosas como desde el bien y del mal em, es demasiado extremo. Entonces, em, siento que igual las cosas que puedan ser negativas en algún momento, si observamos con el tiempo y vemos cuáles fueron los resultados, vamos a ver que a lo mejor no era tan malo. Ya por algo pasó. De algún modo también estaban trabajando para mi bienestar. ¿Ya? Entonces, todo sirve para crecer y para abrir los ojos. Gracias, Carolina, por tu Hice el curso experiencia. sí, yo hice el curso de radiografía con Ruth y sí, pues pregunté mucho estos temas y lo Mm. que me había pasado en ese momento de despertar a las 3 de la mañana, algo que esto no lo mencioné al comienzo simplemente porque no se me presentó nadie como estábamos hablando con bajo. En realidad pensé que no tenía relación, pero claramente sí. Pero yo sentía que no era malo, o sea, me quedaba súper asustada porque en el fondo escuché que alguien me había despertado, pero por eso me sentía asustada, porque es algo intangible, pero después analizando, justamente era por protección, era para que no sufriera como más ataques justamente dentro de las horas donde uno es más vulnerable. Después lo supe, justamente lo que estás diciendo. Súper, súper. Sí, Sí. sí, hay horas, bueno, hay horas en donde hay más ataques, hay horas donde hay más ataques. Em, Sobre todo hay ciertas, bueno, también lo vimos en el tema del bajo astral, los súcubos y los íncubos es como lo más común, pero también hay muchas otras entidades que salen a trabajar. Y con el tiempo, si ustedes ya empiezan como a trabajar con sus guías más fuertemente, van a darse cuenta que de alguna manera, bueno, no todos, pero hay muchas personas que empiezan en este camino y que empiezan a hacer un trabajo potente con sus guías, con sus guías espirituales,
y le empiezan a dar ciertas tareas. Algunos de repente los van a mandar durante el sueño a trabajar, a, a, a sanar a otros, y de repente sus amistades van a empezar, oye Carolina, ¿sabes qué? Anoche soñé que tú me ponías las manos en la cabeza y yo me sentía tan bien. O le van a decir a Juan Pablo, oye, ¿sabes qué, Juan Pablo? Anoche soñé que tú venías y me defendías de unos demonios. Y eso también es parte del servicio que uno empieza a prestar. Y de algunos sueños uno se acuerda y de otros no se acuerda. O de repente van a decir, no sé, la Virginia, oye, ¿sabes qué soñé? Que estábamos todos haciéndonos como una limpieza en un lugar natural y estábamos limpiando. Y ese es el trabajo espiritual y en el astral que también hacemos y que no es en esta realidad 3D. Y nos damos cuenta que seguimos funcionando y que tenemos en otros planos, nosotros somos nosotros mismos, pero tenemos muchas veces también otras formas. Y nos movemos en esos planos de distintas maneras. Y algunos somos guerreros de luz y a otros les va a tocar ser sanadores y va a depender con la esencia que tiene cada uno. Entonces, la verdad, esto es, como les digo, cuando uno empieza a estudiar estos temas y empieza a conectar con estas experiencias, es como sacarnos un velo o atravesar el velo. Y empezamos a tener más experiencias todavía. Van a tener más experiencias todavía. Porque en el fondo lo que están haciendo es conectar con un espacio liminal en el que se van a encontrar con seres espirituales y van a conectar aún más con su parte con su parte espiritual, con su ser etérico o con su ser astral, y van a irse dando cuenta que hay más experiencias y los van a empezar a enviar a ciertas misiones. Eso es lo que más uno ve. Otro aspecto que es interesante de ir viendo em, es que no solamente existen estas entidades em, demonios en sí o estos seres que nos atacan como los súcubos, los íncubos o los grises o seres que podríamos considerar los extraterrestres, sino que también hay ciertas entidades que se apoderan de alguna manera del campo energético de las personas. Y en la medida en que también vamos a ir hablando de estos temas, ustedes van a empezar a observar un poco más. Es como si, igual como si sacaran unas gafas y se pusieran otras gafas con las cuales van a poder observar a la gente. Vamos a hablar también, vamos a hacer eso a la larga, digamos. Em, Observar cómo son las personas realmente, a quién tenemos al frente. Y eso es a través de la observación, no solamente de los ojos de mis ojos físicos, sino que también de mis ojos internos o de mi tercer ojo. Y a partir de eso van a empezar a darse cuenta quiénes son personas y quiénes no son personas. Y se van a sorprender. El tema es que cuando uno empieza a darse cuenta de esto y empieza a observar, eh, y ustedes pueden verlos, se van a dar cuenta que ellos también pueden verlos. Y ahí es donde uno toma decisiones, si quiere seguir viendo o no quiere seguir viendo, porque vienen varios pasos, y no es por asustarlos, pero hay varios pasos que uno empieza a dar y empiezan a ver más, y van a empezar a ver más. Para las personas que les gusta esto, es fantástico, es maravilloso. Para los que no, no les va a gustar tanto. Pero nuevamente, nunca se olviden de que ustedes están aquí por algo y de que sus guías también los trajeron a este camino por algo, porque los quieren ahí y porque saben que ustedes pueden y que está bien lo que están haciendo. Em, Hay una experiencia que me gustaría contarles, que no sé si la conté en los videos anteriores, y que tiene que ver con esta capacidad de ver. Yo si bien he tenido experiencias de niña, nunca he sido como buena para ver, hasta que empecé a hacer ciertos trabajos también energéticos, em, en donde, bueno, yo me formaron como guerrero de luz hace años atrás. Em, entonces, soy de estas personas que de repente salen en la noche sin querer
en el astral a hacer ciertos trabajos que me mandan. Pero antes de que todo eso pasara, eh, tuve encuentros bastante fuertes con entidades que estaban en cuerpos de personas. Y cuando la persona que me formó, una de las personas que me formó, eh, me dijo, vas a empezar a verlos, entonces vas a tener que protegerte o hacerte invisible, o nosotros tenemos la capacidad todos de, como les digo, mentalmente o espiritualmente, de solicitar invisibilidad también frente a ciertos riesgos. Y un día que salgo a la calle, en este proceso de empezar a ver, em, voy a un supermercado que está en el centro de Concepción y que se llama Berluis. Iba a comprar una colación para mi sobrina que estaba quedándose conmigo en esos días y voy a buscar galletas para su colación y veo que justo era de noche y justo al lado mío había una señora con gafas adentro del supermercado de noche. Yo dije, bueno, será sensible a la luz, qué sé yo. Me queda mirando, me sonríe y yo continúo, doy la vuelta por un supermercado pequeño y de lejos veo a un señor como con una barriga bastante grande, era canoso, él tenía unos 60 años, era una barriga bastante grande y me dio una sensación rara a él, me dio una sensación rara, pero una persona común y corriente. Em, pero lo dejé pasar y lo vi a lo lejos y de repente me acerco a sacar la leche, una leche de chocolate en cajita y de repente me veo que estoy en este sacar las leches, el escoger leche para mi sobrina y al lado izquierdo se me pone la señora de las gafas y al lado derecho se me pone el señor gordito. Y la señora de las gafas me dice, nos andamos persiguiendo. Y se ríe, con sus gafas todavía. Y al otro lado, el otro caballero, es como que me acecharon. Entonces, bueno, eso se llama el acecho, eso se llama el acecho. Y él me dijo, ¿cuál es la leche con grasa? Y yo así, ¿aquí qué le va grasa? La leche con grasa, la leche entera, le dije yo, esa debe ser. Allá tomó la leche y me dijo, gracias, Sonia. Y se fue. Y yo dije, me habrá dicho, me dijo señora. No, escuché mi nombre, pero me tenía que haber dicho señora. Y traté como de autoconvencerme de que no había dicho mi nombre. Entonces me di cuenta que estaba siendo acechada por estos dos seres. ¿Y por qué usan gafas muchas veces? Usan gafas porque sus ojos, los ojos de una persona que está con una posesión, aquí ni siquiera estoy hablando de demonios, estoy hablando de entidades que son parásitos energéticos que se apoderan de las personas y que de alguna manera también hay cierto intercambio ahí para algunas personas a ciertos beneficios, pero ya lo vamos a hablar. Y este caballero, bueno, yo seguí como rayando la papa de si me había dicho mi nombre o no, y después dije, no, sí, ya como que me convencí, me dijo mi nombre. Eh, y la señora al lado riéndose. Entonces, es una cosa bastante extraña. Llego a la caja, pago, eh, y todavía con mi cabeza rayando la papa con toda esta situación, me voy, me subo al bus eh, y empiezo a contarle a mi grupo de Guerrero de Luz, lo que me había pasado. Y a otra le estaba pasando exactamente lo mismo en otro supermercado. No le dijeron su nombre, pero sí se sintió este tema del acecho. Entonces ahí estuvimos conversando un rato, nos reíamos porque de igual estábamos nerviosos y yo conversando por WhatsApp y voy llegando cerca de mi casa y justo yo me iba a sentar en la parte de atrás del bus, pero se sentó una señora con una niñita, con su hijita, y yo me senté en el siguiente. Y de repente estábamos estacionados y nos chocan así, pero fuerte por detrás, súper fuerte. La señora, nada, nadie le pasó nada, pero la señora que estaba en el asiento donde yo me iba a sentar, tuvieron que bajarla con cuello, en camilla, todo, mientras yo me quedaba con la niñita arriba del bus para que la niñita no se asustara. Eh, y al rato llega el chofer del otro bus y dice, no sé qué pasó, no pude frenar, se me cortaron los frenos. Entonces, todo esto fue como en una situación en conjunto con la situación anterior, porque si hubiera sido así el choque de la nada,
yo no hubiera pasado ningún rollo, pero, pero había pasado recién después del acecho, después de que también me estuve riendo un poco de la situación. Entonces, de alguna manera, también ahí fui aprendiendo y que también me lo habían dicho, que si yo los puedo ver, ellos también me pueden ver, que si yo los puedo percibir, ellos también me pueden percibir. Y de alguna manera, ese tipo de seres es con el que más me toca, contra el que más me toca trabajar, entre comillas, o el que más me toca como expulsar. Em, y que también hay que tener cierto respeto por la otra parte, ¿ya? Que tampoco me puedo andar riendo de ellos. Creo que hay un tema igual como de ser humilde, que también he ido aprendiendo, em, y, de no juzgar tanto el otro lado, que también tiene su función en este mundo, igual que nosotros tenemos la nuestra, de mantener un equilibrio, que a todo esto durante la pandemia y todo lo que pasó energéticamente, ese equilibrio se fue a las pailas, o sea, quedó a la escoba. Em, pero, pero invitarlos también a reflexionar acerca de esto. De repente jugamos demasiado el otro lado, jugamos demasiado al otro lado, la gente que hace magia negra, las entidades malignas de alguna manera, cuando en realidad, insisto, todos formamos parte del mismo universo. Nos afectamos, nos dañamos, nos dañamos, pero siempre siento que hay un crecimiento detrás y que el encuentro con estas entidades, para los que no nos dan miedo, puede ser súper enriquecedor. Cuando tengo una entidad dentro de mí, maligna, entre comillas, eh, es hora de preguntarme por qué entró, qué de mí le llamó la atención, qué es lo que me hace vulnerable. Y cuando yo me observo y veo dónde estoy siendo vulnerable, ¿ya? O dónde están como mis falencias, eh, y trabajo en ellas, es menos probable que tenga este tipo de ataques. Ya es menos probable que se adocen a mi campo energético. Es menos probable, ya como decían por ahí, Juan Pablo, uno lo empieza como a repeler y ya no se acerca. Pero mis primeros pasos como terapeuta energético, el acecho fue constante, las magias negras que llegaban, las personas con magias negras que llegaban a verse conmigo eran muchas, 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 fue muchos casos, eso fueron, y todos tenían de alguna manera, o la gran parte tenían estas entidades dentro. Y en la medida en que fui trabajando ciertas vulnerabilidades, fueron cambiando también las personas, los consultantes. Y uno se va dando cuenta de cómo a uno lo van empujando a hacer cambios internos también. Entonces, este mundo, la verdad, es que no es solamente lo que vemos, sino que también eh, hay todo un mundo rico por conocer en este mundo, entre comillas, paranormal, que en realidad es el universo, y es algo totalmente normal. Y las cosas que nos pasan y las experiencias que ha vivido la Carolina, Juan Pablo, estoy segura que Carola Gutiérrez y la Virginia han vivido muchas más, eh, son parte de enriquecer también nuestra vida y nuestro conocimiento. Así que a no tener miedo es a abrirse a este conocimiento que nos quita este velo de los ojos. ¿Alguien que quiera comentar? No sé si Carola o Virginia también. Yo tengo una duda. ¿Sí? Tú en un momento comentaste de que cuando uno comienza a ver, ¿ya? Te vas dando cuenta de quiénes son personas y quiénes no son personas. ¿A qué te referías con eso? En la experiencia que tú tuviste en el supermercado. Hay entidades que para sí, a ver, es que lo que pasa es que ahí, bueno, ahí hay como dos conceptos distintos. Hay entidades que son parásitas, no se puede hablar de parásito energético, uno piensa al tiro, o las larvas energéticas, que no tienen unas amebas que andan chupando energía nomás. Pero también existen unos parásitos energéticos que tienen inteligencia, ya, que tienen cierta conciencia, y que son los que empiezan
a quitarle espacio a una persona, por decirlo de alguna manera. Esas entidades parásitas, por lo general, habitan en personas que tienen ciertos problemas como alcoholismo, drogadicción, em, hay falencias en en la personalidad de la gente que es invadida, hay vicios, es como ese tipo de personas que no son conscientes de sí mismas, que tú nunca los vayas a poder invitar a hacer un curso, por ejemplo, de autoconocimiento. Narcisistas, psicópatas. Esas personas, por lo general, se dejan parasitar así abiertamente y muchas veces obtienen beneficio a partir de eso. Entonces, ahí muchas veces lo que está dominando no es el alma o el espíritu de la persona, sino este parásito que está manejándolo cual títere. También tenemos otro tipo de personas que se dice que son envases vacíos. Los envases vacíos se dice que son personas que nacen en este mundo, como tú, como yo, pero donde no hay un alma necesariamente, sino que ahí lo habita un ser oscuro o estos mismos tipos de parásitos. Entonces no hay nada que manejar ahí, sino que solamente está el cuerpo y ellos lo aprovechan. Se llaman los envases vacíos. No sé si respondo la pregunta. Sí, sí, efectivamente, claro, sí, entiendo. Entonces muchas veces vamos a observar personas que sentimos que hay algo más que esa persona ahí detrás. O incluso podemos encontrarnos con personas que sentimos que hay como nada al otro lado, como que los miramos a los ojos. A mí me tocó, por ejemplo, hacer mi práctica profesional de psicóloga en la cárcel El Manzano de Concepción. Y ahí te diré que yo todavía no cachaba nada del tema energético, nada. Lo único que sabía es que yo salía de la cárcel todos los días a las 5 y como estado vegetal cuando llegaba a mi casa, porque me habían chupado toda la energía. Eh, no, además que imagínate, yo cacho que estaba llena de incubos, po. Imagínate, yo le hacía talleres a los hombres, a los violadores, a los pedófilos, era súper joven, nada de mal parecía, entonces yo me imagino que me violaron energéticamente, pero por todos lados. Entonces llegaba a mi casa, pero muerta, o sea, llegaba muerta. Y muchas veces me pasó que tenía que entrevistar a un tipo, a un interno, y me empezaba a contar su historia, y yo lo miraba a los ojos y es como si hubiera una caverna oscura al otro lado, no sentía nada, era como no había emoción, ¿cachai? Era un envase vacío, no había nada. Esa era mi sensación, como que estaba hablando con el aire y como que el gallo respondía, em, ¿cómo se dice? Monosilábicamente, como un robot, y como que no hubiera un alma ahí, no hay ni una gota de emoción. Y el gallo era un parricida, ponte. Entonces, esas experiencias que uno va, o esa gente que uno va conociendo, como que uno al principio, yo pues tú no tenía idea de nada en ese tiempo, que yo había hecho Reiki, no sé, una cosa así. Creo que había tenido nivel 1 de Reiki, no cachaba nada, nada, nada de este mundo de ahora, el que conozco ahora. Eh, pero sí yo me daba cuenta, o había cosas que me hacían ruido, como este tipo de personas con las que me encontraba. O pedófilos de repente que tenía que entrevistar, y que veía no solamente a este sujeto ahí, sino que también percibía que había algo más, como escondido dentro de este gallo. O sea, una cosa que no podía explicar en ese momento porque no lo entendía. Pero que hoy en día, con todo lo que sé, con todo lo que he visto, ahora entiendo las experiencias que tuve en ese lugar. Ya, En esa circunstancia, por ejemplo, que es un envase vacío y obviamente tal vez por el crimen que cometió ahí, a lo mejor fue víctima de, no sé, una posesión, porque yo creo que alguien que haga algo tan macabro, obviamente no está, no sé, por su sano juicio, de repente, no sé, por algo eh,
que no es acorde a la condición humana, que lo obliga a hacer algo que es totalmente antinatural, por así decir. ¿De qué podríamos estar hablando ahí? ¿Como de una posesión o de una invasión de su envase vacío, por así decir, pero algo realmente como algo demoníaco o él absorbió de forma natural energía negativa del entorno? ¿Qué podría ser ahí? En el caso, por ejemplo, de los psicópatas eh, y narcisos malignos, hay como una sensación de que hay un vacío ahí, como que algo falta. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? No sé, como eh, vibro con la emoción de los otros, de las personas. Yo siento la emoción de las personas, o estar frente a una persona y sentir lo que está sintiendo, pero acá no había nada, nada, nada. O sea, era como estar hablando con un robot, por eso te digo, con un robot no tiene alma, no hay un espíritu ahí. Entonces, no sé si podría hablar de posesión o si Mm, eso nació así. ¿Cachai? Si nació con ese bicho o si esta persona nació sin un espíritu, sin un alma en sí, y lo que entró ahí fue otra cosa. mm, Ni siquiera te voy a hablar de demonio, una entidad, un entiendo. parásito, un parásito. En otros casos, claro, también hay casos de posesión demoníaca, son los menos, son con los menos que uno se va a encontrar. Es como encontrarse con un arcángel, como raro. Eh, o con un ángel, son como contados los casos. Pero en estos casos, los que llamamos los envases vacíos, son personas que por lo general, claro, no hay mucho ahí de donde rescatar. Puedes hacer un exorcismo, pero ¿qué vaya a sacar? Mm, Es como si fueran uno solo. Insisto, no hay como un alma, no hay una conciencia. Creo que es eso. No hay una conciencia. Y la conciencia que hay, o lo que podríamos llamar conciencia, es algo totalmente ajeno al ser humano. como un avatar, puede entrar y puede salir quien quiera. Exacto, es un avatar. Y no podría haberlo hecho de mejor manera. Carola está levantando la manito. Hola, hola, no me he podido Hola. compartir como yo quisiera porque estoy con mi bebé acá al lado mío, que está así de patitas para arriba. Así que no puedo compartirme como quisiera porque recién se quedó callado, estaba grito, pelado, risa y risa. No te Entonces, preocupes. pero ahora que se quedó calladito, sí quiero compartir algo que a mí me sucedió desde la primera clase que tuvimos con usted hasta hace muy poquito. Y me hizo sentido lo que usted dijo hace un rato, el tema de que el desafío que te muestra esto, pues, así como a conocerte un poquito más Mm, cuando tú ya sabes que tienes algo más, que uno no es raro, uno no está loco, eh, y uno entiende que ya no es que eres raro ni que estás loco, sino que realmente tú sientes cosas diferentes. A mí me pasa mucho eso que dice usted, de que le pasa a usted que es capaz de sentir la emoción del otro. Y también me pasa que puedo sentir la energía también que está por aquí. Esas cosas yo las percibo. Ahora ya sé que es así. Ahora ya puedo decir yo, eso es lo que siento, eso es lo que yo soy. Soy así. Tengo esa percepción y esa capacidad también de sentirse de energía baja, muy negativa, porque yo la siento. Me deja así muy, muy de diferentes formas. Entonces pasé muchas noches y días con miedo, más miedo. Y ahí cuando yo lo dije, lo verbalicé con una amiga, ella me dijo, es porque tú estás estudiando lo que estás estudiando. No te olvides que la luz que uno es, ellos van a buscar cómo apagarla. Entonces, de ti va a depender cómo descubrir por qué. Pues claro, lo que usted dice me hizo sentido porque yo descubrí que era mi propio miedo. Ese miedo a lo que yo estaba sintiendo era lo que mm, yo tenía que, no sé si vencer es la palabra, sino entender que esa soy yo. Po. Aceptarme que yo tengo eso que, que no tenerle miedo a lo que siento, sino que es parte de mí, pues, porque ha estado conmigo toda la vida, pero nunca lo he abrazado como tal, siempre lo he rechazado por el miedo.
por el miedo que me da y por las cosas que uno va revelando de otro. Es muy fuerte esto cuando uno ya empieza a entender y a darle espacio a eso que es parte de uno. De partida uno le sigue teniendo ese temor, pero es como más pasa a ser lo que usted dijo, pasa a ser más respeto. Respeto de lo que uno está viendo o del otro lado que uno ve. Y es como que casi lo tomo como señales para tener más cuidado como en la vida en general. Y creo que estos talleres, este diplomado me ha ido sirviendo mucho, mucho para ir entendiendo muchas cosas que a mí me pasaban y que yo no podía entender. No tenía cómo explicar. De repente cosas con personas X que yo sentía hacia mí, nunca entendía, yo solo sentía eso con esa persona. Pero ahora ya puedo entender que, claro, son mis, ay, no sé cómo decirlo, eh, es como Tus mi dones. talento, se puede decir, claro, es como, es como yo, es lo que yo ya ahora ya recibo y como que trato de ir abrazando que ya es mío y que lo único que tengo que aprender a hacer ahora es como ir descifrando, Mm. porque he podido entender algo que ha pasado con otra persona ahora último, una persona con la que yo estoy como, digamos, entre comillas, trabajando. No es trabajo en sí, pero para darle un nombre. Eh, y me pasaban cosas extrañas y claro, pues después pude entender el motivo, pero ahora, con esta clase ya terminé de entender todo. Así que yo eso quería compartir, que es como me pasan muchas cosas similares al sentir. Al sentir lo que el otro siente, al sentir la energía que está por aquí, y me pasa con todos los seres de mi casa. Mis hijos cuando vienen de la escuela, qué energía traen. eh, es muy fuerte, pero eso, ya mi bebé ya no me dejó hablar más. Pero eso, Gracias, Carola. Qué linda, Carola. Eh, mira, has dicho algo como súper, súper, súper importante y que nos va a servir para aceptarnos. Si nosotros no tuviéramos un cuerpo y un sistema nervioso, no podríamos percibir nada de esto. Por lo tanto, eso quiere decir que nosotros, que el ser humano, o que para el ser humano es normal tener estas percepciones. Es normal, ¿ya? Somos normales, aunque podríamos decir que somos neurodivergentes, porque tenemos más desarrollados ciertos sentidos. Es como si tuviéramos más desarrollada la audición, más desarrollada la visión, más desarrollada el tacto, eh, pero todos los seres humanos pueden hacerlo. Lo que pasa es que vamos atrofiando, vamos bloqueando, pero es parte de ser humano. Entonces, ojo aquí, em, no es, ¿cómo se dice? No es raro, ya, o sea, se ha convertido en raro porque no hay mucha explicación, pero son nuestros sentidos los que nos permiten percibir, ¿ya? Por lo tanto, es algo físico también. A veces pensamos como que es todo espiritual y nos vamos como en la ola de la espiritualidad, del ego espiritual, eh, y empezamos a conectar solo con lo espiritual, quiero estar solo conectada con mis guías, y no es así. Ya somos seres humanos y habitamos un cuerpo y habitamos este planeta, ya somos físicos, y gracias a que somos físicos y materia podemos captar. Ya, lo que pasa es que estas antenitas son físicas, están asociadas a nuestros neuroreceptores físicos, pero también energéticos. Entonces eso nos muestra que somos seres integrales y que podemos captar toda esta información gracias también a nuestros sentidos ya típicos del ser humano. Típicos del ser humano y aún más extrasensoriales, pero siguen siendo sensoriales. Por lo tanto, también es parte de nuestro cuerpo, también es parte de nuestro ser humano. No es raro, aunque
se haya creído eso por mucho tiempo, pero todos tenemos la capacidad de ser psíquicos. ¿Qué es lo que es ser psíquico? Es tener esa capacidad de ver más allá. Algunos le llamarán videntes, otros le llamarán medium, otros le llamarán canalizadores, eh, eh, no sé, ¿cómo se llama esto? Percepción extrasensorial, pero es súper natural, ¿ya? Sobre todo en las personas que son altamente sensibles, ¿ya? Hoy en día la psicología está reconociendo un nuevo concepto que se llama personas altamente sensibles y que su sistema nervioso funciona un poco distinto porque es más sensible que el resto, se satura con más facilidad, eh, le molestan los ruidos muy fuertes, el gentío, la multitud. Eso tiene que ver con que sentimos demasiado, ¿ya? Con que sentimos mucho. Entonces, la mayoría de las personas que tienen estos temas, que perciben un poco más, son personas altamente sensibles y eso es neurológicamente comprobado. Así es que muy agradecida de nuestro conversatorio de hoy, que ha sido muy interesante, ha sido muy revelador, yo sé que para algunos también, eh, y estamos como grupo conectados, ¿ya? Van a ir dándose cuenta que cuando estamos en grupo trabajando estos temas, es como que más se abren las antenitas, es como que más potente nos ponemos. Entonces, la invitación es a seguirse conectando en las opciones que tengamos online, a seguir haciendo preguntas cuando que sigan viendo las clases que están grabadas ya, y a no dejar de cuestionarse las cosas, porque eso es parte de nuestra vida igual, ¿ya? Así es que eso, un gran abrazo y seguiremos avanzando en este hermoso camino. ¿Ya? ¿Estamos? Gracias, 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 Sonia. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós, buenas noches. Gracias. Chao, que Muchas descansen y que gracias. tengan un lindo fin de semana y que los trate bien el eclipse. Chao, chao. Chao, gracias.